Queridos hermanos, buenas tardes. Estamos para seguir con el estudio de la segunda carta de Pedro. Esta vez vamos a ir al capítulo 3, del versículo 1 al 5. Hermanos, podríamos llamarle la actitud hacia el regreso del Señor como prueba para los apóstatas, o también a la espera del día del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice Pedro, capítulo 1 versículo 1 del capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en estas dos estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro, el autor de las dos cartas dirigidas a los cristianos de la dispersión, dice aquí: exhorto vuestro limpio entendimiento. También podemos decir sincero. Y les recuerda a los destinatarios las enseñanzas que habían recibido. Hace hincapié de lo que habían recibido de aquellas enseñanzas, a fin de prevenirles una vez más contra las falsas doctrinas. Qué exhortación de Pedro, porque sabía lo que se venía. Y él entonces les dice, apela a ese limpio entendimiento, lo que les han enseñado, que no lo vayan a olvidar, a prevenirles de lo que venía. Una vez más, él habla de que habrán los falsos maestros con las falsas doctrinas. En ese tiempo estaban en boga. Y eso es lo que no permite el crecimiento de los cristianos en la palabra del Señor. Entonces esto no facilitaba su crecimiento en la iglesia, en el conocimiento de Jesucristo, que es el Señor y Salvador. Entonces él dice: no olviden las enseñanzas, aléjense de esas falsas doctrinas y por supuesto de aquellos falsos profetas. Qué pedido, qué exhortación de Pedro. Exhorta al limpio entendimiento. Aunque, hermanos, nuestras mentes son lo que nosotros podríamos llamar limpias o puras, no son definitivamente tan puras, tan limpias nuestra mente. Los malos pensamientos surgen de una manera natural. Así que la palabra que utilizó Pedro de decir un limpio pensamiento, diríamos que significa un sincero, al referirse a la mente de los creyentes genuinos. Apela a la sinceridad. Entonces, hermanos, la intención del apóstol no era de expresarle nada nuevo. Nada nuevo Pedro aquí les estaba exhortando, les estaba pidiendo. Ya lo sabían, sino que era un recordatorio, o como se dice popularmente, refrescarles la memoria. Les hace un recorderis. No olviden lo que os han aprendido, lo que se les ha enseñado. A veces intentamos retener datos, intentamos retener cierta información en nuestra memoria, pero tenemos el problema de ser olvidadizos. En verdad, nos olvidamos muchas de las veces. Y Pedro en esta carta expresa su propia experiencia. Pedro vivió una experiencia tal de haberse olvidado algo. En aquella noche en que el Señor Jesús fue detenido y Pedro lo iba siguiendo a distancias, y se sentó alrededor, se paró, pero estaba donde habían hecho fuego para abrigarse del frío. Ese fuego era hecho por los enemigos de Cristo. Y él estuvo allí. Estaba en ese momento. Y allí lo reconocieron. Y cuando le preguntaron, él negó a Jesús. Cuando le preguntaron y fue reconocido, dice: ¿tú andabas con Jesús? Y él dijo: no conozco a Jesús, ni tampoco formo parte de ese grupo, refiriéndose a los apóstoles. Aquí en esta ocasión, el apóstol Pedro fue olvidadizo.
Olvidó que Jesús le había advertido que iba a negarle. Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar. Y esto está pues en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 61, y dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y él se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Ahí recordó ese momento. Pedro se había olvidado totalmente. O quizás la presión, él sabía dónde estaba. Estaba dentro de los enemigos de Jesús. Y él pues olvidó por completo. Hermanos, diremos que es sorprendente que se hubiera olvidado completamente de esa advertencia del Señor. Bueno, diríamos, pero Pedro pudo haberse olvidado. Se olvidó, hermano. Es que él es igual a nosotros. Tenía las mismas debilidades. Por eso, al escribir esta segunda carta, el apóstol quiso, con este recordatorio, despertar la memoria sincera de los lectores. Apeló a esa sinceridad tal. Él vivió esa experiencia de haberse olvidado. Tenemos esos momentos de debilidades de que nos olvidamos. Somos olvidadizos. Y ahí entonces está Pedro, recordándole. Pasemos al versículo 2. Dice: para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Recordarles las palabras, las que dijeron los profetas y la que declararon los apóstoles. Vuestros apóstoles, dice. Nuevamente le dice: recuerden la palabra escrita por los santos profetas, quienes escribieron el Antiguo Testamento y profetizaron la venida del Salvador aquí a la tierra, Cristo Jesús. Recuérdenlo. Fue ya profetizado la venida de Jesús. Entonces, eso es lo del Antiguo Testamento, que él dice: recuerden las palabras, los escritos de los santos profetas. Y también Pedro mencionó a los apóstoles, donde él se coloca no en una posición superior. Siempre mantuvo ese perfil, esa humildad, Pedro. Que a pesar de que muchos dicen, pues, o muchos comentarios bíblicos, que él andaba tan pegado a Jesús, que era, como se dice, el de confianza, que podía saber más, qué sé yo, podía tener un ego tal. Pedro se mantuvo en ese perfil tal. Él, pues, no se colocó en una posición quizás superior, sino igual. Se consideraba como uno más de entre ellos. Y también mencionó los escritos de Pablo, lo que indica pues que también lo incluía como apóstol a Pablo. Así se manejaba Pedro. Entonces, el recordatorio a los lectores que otros apóstoles habían escrito. Él también dice que otros apóstoles habían escrito, e igualmente el tema cuál había sido el de los profetas del Antiguo Testamento. Se profetizó la llegada de Jesús, llegó Jesús. Esto estaba pues escrito ya en el Antiguo Testamento y fue declarado por los apóstoles que vivieron con Jesús. El versículo 3, hermanos: primeramente, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Los burladores de aquel entonces, esos que se burlan. ¿Qué hay en la actualidad? Aquellos que blasfeman, se burlan, ellos. Y aquí pues ya les dijo Pedro, en los últimos días vendrán. Y estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Y esos abundan por allí. Dice que hacen milagros. Es sorprendente ver cómo profetizan de acuerdo a sus intereses y a los intereses de quienes los escuchan. Falsas doctrinas. Andan en sus bajas pasiones. Esto que el apóstol Pedro indicó en su segunda carta, que debía ser conocido por ellos en primer lugar. Ellos conocían a Isabel, por la importancia que tenía, pues, y continúa diciendo: en los últimos días, dice Pedro. Hermanos, estos últimos días en que usted y yo vivimos y continuarán pues en el periodo de la gran tribulación. Así que Pedro indica que en los últimos días aparecerán estos burladores, estos burlones, es decir, personas
que se burlaban pues de los cristianos son pues los apóstatas, que Pedro ya lo describe en el capítulo 2. Estos son los apóstatas, los burladores. Estos burlones figurarían como miembros de las iglesias, como en la actualidad hay que figuran ser miembros de una iglesia. Estos burlones, e incluso algunos de ellos serían hasta pastores, o se hacen llamar, se harían, en aquel entonces se hacían llamar, y hoy se hacen llamar pastores. Estos se hacen llamar pastores, y claro, vivían de acuerdo a sus malos deseos, vivían de acuerdo a sus pasiones, sin intentar seguir los dictados de la palabra del Señor, sin seguir los dictados, las palabras de Dios. Estos son los burlones que atacan las verdades de la Biblia. Son los que viven constantemente atacando las verdades de la Biblia. Pero hermano, la contraparte de esto, si una persona está dispuesta a abandonar sus pecados y recibir en su vida al Señor Jesucristo como su Salvador, la palabra de Dios será una realidad en su vida. Pueden dejar sus pecados, acercarse al Señor, y esa palabra viva de Dios será una realidad. Acercaos, hermano. Ven que el Señor te espera. Está a la espera de que tú llegues y dejes todas esas bajas pasiones, esa maledicencia, el engaño, el embuste, la burla. Todo eso déjalo. Apártate. Llega al Señor y tendrás una vida eterna. Tendrás una vida de paz, una vida de tranquilidad, hermano. Una felicidad permanente. Un gozo permanente, no un gozo temporal. Yo hoy gozo, supuestamente me divierto y mañana estoy con tribulación, con angustia de lo que pasó o de lo que hice. Vive un gozo permanente. También lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, que ellos tenían la memoria embotada, tenían un velo sobre sus mentes. Descubrí el velo a sus mentes, memoria embotada. Pero igual a estos que tenían el velo que les cubría su memoria, a los que tenían esa mente embotada, igual para ellos, si sus corazones se volvieran a Dios, el velo sería removido, ese velo sería sacado, y si lo quisieran, porque el problema de ellos no era intelectual. Esta gente no era un problema espiritual, conocían, sabían. El problema es el corazón, es decir, se trataba de un problema espiritual. Si entonces tu corazón se dirige hacia el Señor, buscas a Él, ese velo se corre. La mente no estará embotada, sino dispuesta a recibir las enseñanzas del Señor. Habría un panorama abierto, un perfil grande, un espacio para que allí albergues tú las palabras del Señor. ¿Qué dice el versículo 4? Dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como el principio de la creación. Es lo mismo que hacen los burladores, preguntan, dice, ¿dónde está pues la promesa de su venida? Se refieren a Cristo, de la segunda venida que estamos esperando. Nosotros lo esperamos con fe, lo esperamos la segunda venida de Cristo. Y estos preguntaban, tono burlón, ¿y dónde está la promesa? La pregunta es entonces, ¿dónde está la promesa de su venida? La promesa está dada. La promesa la dio Jesús. Volveré. En 15 partes la Biblia habla del regreso de Jesús. Esa promesa está dada y nosotros confiamos. Nosotros creemos en la promesa. Vendrá. Pedro se dirigió a quienes creían en esa venida de Cristo al interior, al reino de la tierra. Pedro habla aquí, creían de esa venida del Cristo anterior al reino sobre la tierra.
Ya Pedro creía de esta manera. Por años se había estado enseñando que Jesús vendría a la tierra para recoger a su iglesia y que después de los años de la tribulación establecería su reino en la tierra. O sea, se conocía, antes de que llegue, se conocía al Cristo que iba a venir. ¿Dónde está entonces la promesa de su venida? ¿O dónde? O sea, ¿dónde está Él? La insistencia de los burlones. Esa era la forma de expresar su burla y la negación de la segunda venida de Cristo. Siempre hacían esta pregunta, hablaban con sorna, con burlas. Hermanos, esta verdad de la segunda venida de Cristo sería negada también por algunos que ocuparán el púlpito. Personas que ocuparán el púlpito también negarán la segunda venida de Cristo. Y aquellos que profesan ser creyentes, aquellos que ellos decían que eran creyentes, y aún también hay personas ahora, estos eran los apóstatas, los que decían y se burlaban. Ahora, ¿qué dijeron los profetas del Antiguo Testamento sobre este tema, hermanos? Veamos. Isaías 7:14 dice, por tanto, el mismo Señor le dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Se estaba hablando ya en el Antiguo Testamento de Cristo, que certifican pues y que son los apóstoles quienes lo manifiestan en los evangelios. Ya se hablaba del Cristo. Está una promesa dada. Aquí está entonces la promesa de la venida desde el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no escribieron sobre la iglesia, sino sobre la venida a la tierra para establecer su reino. Y los apóstoles del Nuevo Testamento, hermanos, ellos escribieron sobre la venida de Cristo para recoger a su iglesia. Y que después de la gran tribulación hablarían de su venida a la tierra para establecer su reino. Allí está entonces la promesa dada. Ahí está. Creemos en esa venida, la segunda de Jesús. Y fue Cristo Jesús primero quien reveló que vendría a la tierra a buscar a los suyos. Esto está en Mateo 24:42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben el día que vendrá su Señor. Mantengámonos, hermanos, como siempre les he dicho, la expectativa, despierto, en guardia, no sabemos. Manténganse despiertos, porque dice, no saben el día que vendrá el Señor, lo dice Mateo 24:42. Atentos, sobrios. Hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo debe ser la viva esperanza de todo creyente. Es una esperanza viva. Nosotros, los creyentes, tenemos viva la esperanza de la segunda venida de Cristo. Antes de su muerte, Él dio la promesa. Antes de morir, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, voy a preparar lugar para vosotros. Seguimos nosotros confiando tal de lo que dijo, de su promesa. Ahí está la promesa dada. Entonces, son burla de los burlones. Estad atentos. Esas son las burlas de los burlones. Estad atentos, estad sobrios, estad en guardia, vela, porque Él llegará. Creemos, lo creemos. Pasemos al versículo 5, hermanos. Pues bien, por su propia voluntad, pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua. Y el 6 dice, por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. El 5 y el 6. Pedro indicó aquí en este versículo, en el 5, sobre lo que ignoraban voluntariamente. Se refería a aquellos que sí tenían capacidad intelectual. Ellos sabían
se les había enseñado, pero lo ignoraban voluntariamente. Dice, por su propia voluntad pasan por alto toda la palabra de que Dios existía en los tiempos, desde los tiempos antiguos. Lo pasaban por alto. No era una cuestión de que no había capacidad, eran con capacidad intelectual, pero de mala manera, pero de una manera intencional, cerraban su mente a las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Cerraban la mente. Como decimos nosotros, un pie a un costado, cerrado totalmente. Ellos, intencionalmente. A ellos también les exhorta a un limpio entendimiento y estar con una actitud hacia el regreso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mire, aún que cerraban la mente, personas intelectuales, los exhorta también al entendimiento, a un limpio, a un sano, a un sincero entendimiento y estar en una actitud hacia el regreso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que no cierren su mente, sino por el contrario, abrirla, correr el velo, estar sobrios, hermanos. En el versículo 6 se refiere a la desaparición del mundo, de los seres humanos y de los animales. Aquí se refiere al diluvio del tiempo del patriarca Noé, donde el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y en esta carta, en el versículo 2, hace referencia a Pedro. En la carta, en el capítulo 2, el versículo 5, ahí hace una referencia que dice, tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, un heraldo de justicia, como se lo llamaba, un hombre justo, un hombre recto ante el Señor. A él como un heraldo de justicia lo preservó, junto con otras 7 personas, que eran pues los hijos y las esposas, y la esposa de Noé, cuando trajo el diluvio al mundo de los impíos. Nos dejó pues sin castigo y preservó a este heraldo Noé. Aquí habla entonces, dice que el mundo entonces fue destruido, inundado en agua. La referencia al diluvio en la época del patriarca Noé. Confiemos, hermanos, en la promesa de la segunda llegada de Cristo Jesús. Confiemos plenamente. Nuestra fe viva en la esperanza tal de la promesa de la llegada, de la segunda llegada de Cristo Jesús. Hermanos, que la fe no desmaye, perseveremos. Hermanos, cuidémonos de los burlones, estemos atentos. Refresquemos la memoria, no dejemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, hermanos. Refresquémonos la memoria con ella. Es el bálsamo para tenernos siempre presentes, para tenernos siempre atentos, para estar atentos y no descuidarnos, no bajar la guardia. Porque siempre os digo, pues recuerde que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Les puse una vez un ejemplo, como el boxeador que nunca baja la guardia. El contrario, el contrincante bailotea, hace un amague, qué sé yo, para buscarlo desprevenido en un momento dado y dar su golpe letal. Así anda el león rugiente, el enemigo, buscando en qué momento dar el zarpazo, el golpe letal. Estemos en guardia. No bajemos la guardia, hermano. Que seamos bendecidos por nuestro Dios amado. Y si Él lo permite y no viene antes, nos volveremos a ver. Que Dios les bendiga. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz
santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su